Empezamos con la primera conferencia a cargo del señor Josep Antoni Turmarí, que es catedrático de Fisiología en la Universidad de las Islas Baleares, doctor en farmacia, director del Grupo de Investigación sobre Nutrición Comunitaria y Estrés Oxidativo de la Universidad de las Islas Baleares y del CIBER-OBN del Instituto de Salud Carlos III. Ha dirigido 20 tesis doctorales, autor de 250 publicaciones en revistas indexadas, así como de 60 libros y capítulos de libro. Es vocal de Alimentación de las Islas Baleares y miembro del Comité Científico de la Vocalía Nacional de Farmacéuticos en la Alimentación. Y su conferencia lleva el título de Importancia de una correcta hidratación en la práctica deportiva. Muchas gracias. Creo que por ahí, igual, los de organización, si me puedes dejar un puntero, por favor. Y si no, iré señalando tranquilamente, no os preocupéis. Bueno, muchas gracias, por supuesto, por tus amables palabras de presentación. Gracias a las organizadoras, Ana, Charo. Como siempre un placer estar con esta casa de nuevo y ver a nuestros amigos. En fin, todos vosotros, mil gracias por vuestras atenciones. Y gracias a vosotros por estar hoy, esta mañana aquí tan de madrugada. Y espero que nos defraude. La idea de, tal como me comentaron las organizadoras, de entrar un poquillo en lo que es la hidratación. La hidratación es uno de los 3 pilares básicos de cualquier práctica deportiva. 3 pilares básicos que son básicamente pues, tener las reservas energéticas adecuadas, tener la carga antioxidante adecuada y estar perfectamente hidratado ante cualquier práctica deportiva. Eso es importante. La hidratación, el agua, es a nosotros como el aceite al coche. Y me diréis, pero ¿no va con gasolina? Bueno, sí va con gasolina, pero que eso es la energía, pero el aceite es su refrigeración. Nosotros sin agua no aguantaríamos ni seríamos capaces de hacer nada. No seríamos capaces ni de aguantar nuestro ejercicio, nuestra actividad, ni tan siquiera vivir y adaptarnos a un medio ambiente. De ahí la importancia es precisamente cuando incrementas la actividad y la producción de calor. ¿Por qué es importante el agua en el organismo? Fijaos, nosotros tenemos aproximadamente 75 billones de células. Estos 75 billones de células, su composición global, muy grosso modo, digamos lo que sería agua y resto, podemos decir materia sólida, carbohidratos, proteínas, lípidos, minerales, pues se distribuyen de forma más o menos diferente. Como podéis ver, el agua corporal total representa un 60% de nuestro organismo, o sea, una cantidad realmente importante. Esta agua corporal total se divide en varios compartimentos. El más abundante sería el propio intercelular, que representa aproximadamente pues, un 60% más o menos del total de esa agua corporal total, es decir, aproximadamente unos 25 litros por cuerpo, por organismo, en general. Otro sería el líquido entre células, intersticial, que representan 12 litros. Y finalmente, el líquido circulante, plasma, también linfa, pero dejamos en general plasma y linfa, en torno a 3 litros de líquido que circulan. Esos 40 litros es el contenido que tenemos en nuestro organismo. Cuando lo disminuimos, estamos deshidratados, tenemos problemas de sequedad, disfunción de tegmentos, etc. Esta cantidad de agua no es igual en todos los tejidos, es variable. Y como veis, los músculos, cuando dicen aquella persona está totalmente fibrada, pues está fibrada un 50%. El 50% del músculo es agua y el resto otras cosas. La piel un 20%, la sangre un 10%, hemos hablado del plasma, y las células por supuesto. Incluso la grasa tiene agua. Los adipocitos tienen un 4% de su contenido es agua. Los huesos el 10%, no solo el mineral. Y finalmente el tejido menos acuoso sería el hígado, que es un 1%. El resto serían otras estructuras. No tenemos igual la misma cantidad de agua hombres y mujeres, lo cual tiene que ver un poco por nuestra estructura endocrina, metabólica, etc. Los hombres tenemos algo más de agua que las mujeres. Los hombres estamos en torno al 64%, en general hablamos del 60%, y las señoras tenéis en torno al 53%. Tampoco es igual la cantidad de agua según la edad de la persona. Por ejemplo, poco después de nuestra concepción, poco después de la fecundación, a los 3 días, ese embrión de 3 días, el 99% de su cuerpo es agua. A los 3 meses, ese feto ya baja al 91%. A los 8 meses, es decir, casi a término, casi a parto, ese feto tiene un 81%. El adulto joven habla del 60%, en vuestro caso. Y en la tercera edad, hacia donde yo me encamino, espero llegar, está en un 50%. Como veis, nuestro tránsito vital es un tránsito hacia la sequedad, digámoslo así.
El balance corporal del agua, lo que entra por lo que sale. Nuestra ingesta de agua diaria está en torno a 2,5 litros aproximadamente de líquido al día. En la forma que queráis, cerveza, gin tonic, lo que os dé la gana. 2,5 litros. Y 2,5 litros es lo que se pierde. ¿De acuerdo? Cuando tenemos un exceso de líquido, aumentamos nuestra diuresis, aumenta el volumen urinario, y cuando ay, gracias. Sí, lo pongo por ahí. Sí. ¿Dónde está? Colócamelo, por favor. Ah, estupendo, gracias. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ahí tenéis, cuando tenemos un exceso de líquido, entonces hablaríamos de un exceso urinario, aumento de diuresis, aumento de volumen urinario por día, de sección urinaria, y cuando nos falta agua, por esa balanza se desplaza y tenemos la sed, el deseo consciente de beber, que cuando tenemos sed ya supone que estamos deshidratados. Pues bien, la ingesta de agua la podemos tener, o de líquido en general, puede provenir de varias fuentes. La mayoritaria, agua de bebida, en la forma que queráis. Entonces, ese 1,5 litros aproximadamente es líquido que nosotros ingerimos de forma activa. Otra parte, no menos importante, pero más pequeña, que está en torno a los 3/4 de litro, sería el agua que se contiene en los alimentos. Luego veremos unos ejemplos. Y finalmente, somos capaces de 1/3 de litro, aproximadamente, lo que sería una lata de refresco o una lata de cerveza. Eso es lo que proviene de nuestra capacidad metabólica para producir agua a partir de nuestras reacciones. ¿De acuerdo? El balance energético es elemental. Bicarbonato nos da CO2 y agua. CO2 que expelemos por vía aérea, y el agua metabólica que vendría a partir de esas reacciones de oxidación perfectamente que se forman en nuestras células. ¿Por dónde perdemos agua? Por 3 vías básicas. La mayoritaria, la orina. La segunda, todo lo que es la respiración y la sudoración. La respiración, ¿por qué? Porque sencillamente, de forma pasiva, esos gases respiratorios que llegan al alveolo procedente de la actividad celular pasan al alveolo pulmonar para expelerse al exterior y intercambiarse por oxígeno, por aire renovado. Al hacer este movimiento de gases de un plasma rico en agua a un alveolo pobre en agua, por efecto pasivo, arrastra agua, y esa agua es la que nosotros expelemos al exterior. Si no es muy fácil, ahora mismo vosotros mismos podéis hacer el experimento. Ponéis la mano delante de la boca y sacad aire. Probad a ver. Sacad aire. ¿Cómo os ha quedado la mano? Mojada. Lo cual no digo tantas mentiras. Y finalmente, la última pérdida de agua es por vía fecal. Es decir, todo el tránsito que ahora veremos digestivo, pues acaban con 100 mililitros al día aproximadamente, que sería el agua que se contiene en las heces. Cuando esa agua es excesiva en heces, hablamos de diarrea, ¿de acuerdo? Este es el balance de la ingesta de agua en el tubo digestivo. A la izquierda de la pantalla tenéis la ingesta de líquido y a la derecha tenéis el agua que se absorbe, que se incorpora. Como veis, alimentos de bebida, 2 litros diarios. La saliva, porque ¿para qué producimos saliva? Es 1 litro de agua que viene de nuestro organismo hacia el tubo digestivo. La secreción gástrica, 2 litros más. La secreción biliar, 1 litro más. La secreción pancreática, otro litro más. No confundamos con la insulina. Esta es otra historia. Estamos hablando de secreción pancreática exocrina, la que viene de las glándulas, de las células exocrinas, enzimas pancreáticos, etc. Y finalmente, secreción intestinal. Todo ello nos da un conjunto de líquido que nosotros no eliminamos esos 5, 9 litros diarios que van a nuestro tubo digestivo, porque ese es el vehículo de transporte de nuestros alimentos. No defecamos 9 litros diarios, puede que sí, pero generalmente no es el caso, sino que lo reabsorbemos activamente. 4 litros se reabsorben en la digestión en el duodeno y ayuno, 3,5 en el ileón, 1,5 en el colon, y finalmente esos 100 mililitros día son los que nosotros eliminaremos por heces de forma normal. El agua en los alimentos, esos 3/4 litros de 3/4 de litro diarios, más o menos, que provienen de nuestra dieta. Como veis, los alimentos tienen diferente cantidad de agua. Hoy os he puesto a la izquierda de la pantalla unos alimentos más acuosos, más ricos en agua, y a la izquierda de la pantalla, y a la derecha de la pantalla, unos alimentos más pobres en agua. Como veis, la leche, un 88% es agua.
El yogur, un 76%. El pescado, 82%. El marisco, un 70%. 70 gramos por cada 100 es agua. O sea, cuando vosotros compráis langosta a precio de Visa oro, estáis pagando agua en forma de langosta, al fin y al cabo. La ternera de Ávila, fantástica, maravillosa. El 55% es agua. Cuando tiene más es un problema. Ahí hay fraude, ¿verdad? O sea que estamos pagando proteína fantástica a precio, la mitad es agua. A la derecha de vuestra pantalla pues tenéis queso tierno, un 51%, el pan de trigo un 38%, las legumbres un 11%, el arroz un 11%, una galleta un 2% y finalmente aceite de oliva, que luego degustaremos, el 0%. Es todo grasa. ¿De acuerdo? Como veis, cada uno de estos alimentos nos da agua. En función de vuestra dieta tendréis más o menos. Por este motivo, cuando llega esta época cálida, nos apetece más comer alimentos más frescos, es decir, más ricos en agua, que en invierno, que le damos más a la legumbre y al potaje, que tiene menos agua, porque perdemos menos agua y por lo tanto en verano, que perdemos más agua, hay que recuperarla por la ingesta y además por los alimentos. Esa agua de esos alimentos condiciona la textura de cada alimento, su estructura. Una sandía que el 93% es agua, la coméis y es muy esponjosa, es muy líquida. La tomamos preferentemente en verano. La leche ya lo hemos comentado. Y la galleta no llega al 2%, perfectamente seca. Pues todos los marineros se la llevaban cuando iban por los barcos, iban a hacer viajes, esas cosas antiguamente, a la vela y tal, porque no se echaba a perder, porque como no había agua, no había crecimiento bacteriano. ¿De acuerdo? Pues como veis, cada alimento no solo nos aporta diferente cantidad de agua, sino además da lugar a una estructura diferente y lo tomamos en función de nuestras necesidades. El agua también condiciona la forma de cocinar y los platos. Y esto iré muy rápido porque soy de fisioterapia, algo de nutrición, pues de vez en cuando hasta puedes llegar a cocinar. El agua condiciona nuestra cocina, porque todo se basa en la relación del agua con los alimentos, con la composición de esos alimentos. ¿En qué se basa esa capacidad tan maravillosa del agua de casar con cualquier alimento, sea cual sea su composición? Pues a su propia estructura funcional, a su propia estructura. El agua está formada por una molécula de oxígeno, un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Esa molécula de agua tiene un carácter bipolar, no confundir con problemas mentales. Un problema bipolar químico, donde la parte negativa, la carga negativa sería el oxígeno y la carga positiva serían los protones. ¿De acuerdo? Esa característica, como ves en la imagen, permite establecer puentes de hidrógeno, conexiones químicas reversibles con cualquier estructura, con cualquier parte de un alimento. Ejemplos. 3 funciones básicas: disolución, interacciones electrostáticas y interacciones hidrofóbicas. ¡Jo, qué rollo!, ¿no? ¿Qué quiero decir con estas palabras? Disolución es cuando el agua se relaciona con iones, con cualquier estructura ionizable, sea orgánica o sea inorgánica. ¿Por qué? Porque el agua, como veis allí, lo que hace, en base a esa estructura bipolar, se mete y separa todos los iones que puede haber por ahí. Y se llena, esos iones se mezclan perfectamente con el agua. A eso le decimos disolución. Decimos cuando solvatamos un producto. Por eso se dice que el agua es el disolvente universal. Cuando hablamos con proteínas, y ahí tenéis un ejemplo en la derecha de la proyección, aquí lo tenéis, una fantástica gelatina. Pues las proteínas también son iones, están en forma iónica. Entonces pasa lo mismo que con los anteriores, pero un poco más laxo. Entonces tenemos la proteína, los iones proteicos rellenos de agua. Ahí tenemos la relación con las proteínas. A ello se lo llamamos interacciones electrostáticas, porque hay un cambio eléctrico. Y finalmente, cuando no hay iones, cuando son compuestos apolares, por ejemplo las grasas, lo que se hace es una suspensión, una emulsión entre ellas, las mayonesas, las salsas, la leche, etc. Como veis, iones, glúcidos son elementos polares, proteínas son elementos polares, iónicos, y las grasas son apolares, los 3 componentes básicos de los alimentos. El agua casa con todos ellos, y en función de toda esta mezcla tenemos las diferentes muestras de cocina. Ejemplo, las salsas, como aquí veis. ¿Para qué sirve el agua en el organismo? Pues todo eso. Hemos visto que el agua es el constituyente principal del organismo. Ese 60% que antes veíamos, ¿verdad? Forma parte intrínseca de las células. No concebimos nuestra estructura si no hay agua.
2. Es el componente esencial de nuestros líquidos corporales: plasma, linfa, líquidos oculares, líquidos óticos, semen, líquido uterino, etc. Leche. Componente esencial. Es el vehículo de transmisión de los nutrientes, la digestión, antes lo hemos visto. Es el vehículo de eliminación de materiales, vía urinaria o vía fecal. Es el medio de actividad celular o del metabolismo. Es el medio de transporte de todos los gases respiratorios, tanto de ida como de vuelta. Los gases respiratorios, oxígeno, anhídrido carbónico, vía hematíes, vía disolución en el plasma, por ahí lo tenemos. Antes lo habéis probado vosotros en vuestra respiración. Es el vehículo de la digestión. Las reacciones químicas que son la digestión se producen en un medio acuoso, tubo digestivo. Es el medio para regular la temperatura corporal. Sudamos cuando tenemos calor, para equilibrar nuestra temperatura corporal. Sin agua, eso no podía hacerse. Es el medio que nos protege a los órganos esenciales. Y aquí tenemos el líquido cefalorraquídeo, que protege a través de nuestras meninges, protege tanto la médula espinal como en nuestro cerebro. Para cuando nos movemos no haya ese acolchamiento que nos impide que haya problemas serios. Es el vehículo imprescindible para la reproducción. Si no hay agua, no hay semen. Si no hay agua, no hay líquido uterino. Si no hay líquido uterino ni hay semen, no se encuentran los folículos ováricos, los óvulos, en definitiva, y los espermatozoides. Por tanto, no habría reproducción. Es nuestro lubricante en nuestras articulaciones. Nos permite conocer la posición en el espacio. Los que recordáis de fisiología auditiva, sabéis que tenemos el aparato vestibular, que no es más que unos canalillos donde ese movimiento de líquido nos permite conocer en el espacio dónde estamos, si estamos acelerados, parados o frenando, o en qué posición, si sentados, tumbados, de pie o cómo. Eso es agua. Y funciona de la misma forma como cuando tiramos una piedra en un estanque. Y finalmente nos permite disfrutar de los sentidos. Los ojos es líquido, líquido ocular. La nariz, el olfato, el gusto, son células que tienen componentes químicos en agua, que cuando contactan con componentes químicos externos se produce una reacción, y esos son los sentidos: oler, gustar, ver, etc. Como veis, sin agua no podemos vivir. Por tanto, podemos decir que el agua es imprescindible. Por lo tanto, hay que mantenerla. Y cuando hay que acelerar nuestra actividad perfectamente, y principalmente locomotora, como en el caso cuando hacemos ejercicio, esta necesidad de agua se incrementa. Por esto decimos que el agua es el alimento que ingerimos en mayor cantidad, según necesidades. Normalmente 1,5 litros, 2 litros. Me diréis, depende de la marcha y las cervezas que bebamos esa noche. Pero también dependerá del ejercicio, intensidad, duración, frecuencia que realicemos. Por tanto, cuando os enseñan las pirámides nutricionales, de recomendaciones nutricionales, siempre en la base, como podéis ver, siempre aparece el agua, la ingesta de líquidos, siempre. Es la base mayoritaria de cualquiera de nuestras pirámides nutricionales. Esta es la última de 2015. Estas recomendaciones, estos 8 vasos recomendados al día, serán diferentes en función de la edad de la persona y de su condición. Aquí tenéis unos gráficos que nos indican aproximadamente cuántos litros día se recomiendan de líquidos, sea en la forma que sea: agua, leche, zumo, alimento. Y si lo transponemos, lo convertimos en vasos, aproximadamente ¿eso qué significaría? ¿De acuerdo? En vasos de agua, por ejemplo, ¿no? Vasos de 1/4, más o menos, o 300. Pues como veis, entre los 0 y 6 meses, la necesidad es 0,7 litros día. En los 6 y 12 meses, 0,8. Significa aproximadamente 3 vasos al día. Me diréis, ¿qué poco? Pero también pensemos que un lactante también pesa poco. Entre los 1 y 3 años, 4 vasos al día. Entre 4 y 8 años, 5. En mujeres de 9 a 13, 7 vasos. De 14 a 18, 8 vasos. Por encima de 19 años, 9 vasos. En los hombres, un poquito más comparativamente, pues porque nuestro metabolismo es distinto. Entre los 9 y 13 años, 8, cuando en mujeres antes de la misma edad eran 7. En los 14 y 18, 11, cuando antes eran 8. Y cuando llegan los 19, 13, cuando antes eran 9. Esto sin hacer ejercicio. A partir de aquí, si hacemos ejercicio, esto se aumentará. En el caso de las señoras, cosa que a nosotros no nos pasa, cuando quedan embarazadas o cuando son madres lactantes, esa necesidad se incrementa por razones obvias. En el caso del embarazo, significaría
10 vasos diarios mínimo. En el caso de las madres lactantes se elevaría hasta 13. Ya sabéis que tanto la madre lactante como el embarazo es un proceso que se revierte. Factores que pueden afectar a estos requerimientos hídricos. Pues dependerá de la edad y la condición de la persona. En los lactantes necesitan 140 mililitros por kilo de peso corporal. Esta es la idea. Y es muy importante, el lactante jamás tiene que quedar deshidratado. Un lactante deshidratado le puede suponer la muerte. Por tanto, futuros padres y madres, si algún día tenéis, vigilad muchísimo que se pierda. Una diarrea en un lactante, el problema no es la diarrea, es la pérdida de agua. Esto es muy importante. ¿De qué depende? Primero, ya hemos visto antes que a menor edad, mayor cantidad proporcional de agua corporal. Hay que evitar que se pierda. Segundo, se produce en un cuerpo pequeño, cuanto menor es ese organismo, tiene una proporcional mayor superficie por masa corporal, lo que se llama la curva ratón-elefante. Un animal pequeño tiene más superficie corporal que un animal grande. Quiere decir, por tanto, que cuando tiene más superficie corporal, mayor intercambio tiene con el medio y más pierde. Por lo tanto, más hay que darle. ¿De acuerdo? Tanto es así que la tasa de intercambio de líquidos con el exterior respecto al interior es 7 veces mayor que en el adulto. Por lo tanto, hay que estar mucho más vigilante. La tasa metabólica de un cuerpo joven, como un lactante, es el doble de un adulto, porque su metabolismo acelera. En poco tiempo se transforma muchísimo. Por lo tanto, perderá mucha más agua. Por lo tanto, hay que darle mucho más. Además, todavía es muy inmaduro. Y de ahí esa hormona que os explicaron que actúa, es una hormona hipofisaria que actúa a nivel del riñón, que es lo que se llama la hormona antidiurética, que es la que nos ayuda a controlar el volumen de diuresis. Esa hormona, por razones de inmadurez del lactante, se produce menor cantidad de hormona antidiurética. Por tanto, si hay menor antidiuresis, habrá más diuresis. Por lo tanto, se perderá más orina, más agua por orina. ¿De acuerdo? ¿Cómo saber si nuestros niños o niñas han perdido agua en cantidad demasiada o no? Muy fácil. Lo que hace todo padre y madre. Cuando tiene sospechas, mete el dedo en el pañal. Y dice, qué asco. Que no, que son angelitos. Que hay que hacer agua de colonia, no orina. Entonces metes el dedito en el pañal y notas si está mojado o no. Luego te lavas la mano, eso sí. Un lactante bien hidratado mojará el pañal cada 6 horas. Y esta es la medida. Si lo moja más a menudo, pasa una cosa. Si lo moja menos, pasa otra. Y hay que vigilarla. En niños y adolescentes, la capacidad de excreción de agua va disminuyendo, porque cada vez más maduro y controla mejor. Suda proporcionalmente menos. Y la ingesta de agua aún será más elevada que en el adulto, porque va madurando progresivamente y además se produce un cambio metabólicos importantes. No os voy a explicar, vosotros que hace 2 días eres adolescentes, pues ahí sabéis que vuestras transformaciones llevaban pues, a tener una sudoración, unos cambios hormonales, unos olores determinados que aconsejaban la ducha, etcétera. Y allí tenéis, pues hay que controlar esa agua, todavía más que en el adulto. ¿Qué es lo que determina la ingesta de agua en el adulto? En vuestro caso, la práctica de actividad física. A mayor práctica, más hidratación. Y ahora a eso dedicaremos las palabras siguientes. Y finalmente la gente mayor. La gente mayor pasa como en el niño, pero en el otro extremo de la vida. En el niño se perdía mucha agua porque no se controlaba, porque eran inmaduros y porque su capacidad metabólica era muy elevada. En el mayor, la capacidad metabólica es muy baja, pero se pierde el control del nivel de agua porque sencillamente es una evolución senil, no hay más. La máquina se va acabando. Entonces, esta gente no son conscientes de su deshidratación. El riñón cada vez funciona menos, se controla menos y cada vez son menos conscientes sensitivamente de la pérdida de agua. Quiere decir, por tanto, que no se dan cuenta que tienen sed. Hay que beber sí o sí y hay que obligarles a pautar la bebida. Y si esta persona mayor, además, es deportista, la pauta es tan importante como las pautas de entrenamiento. Esto es muy importante. Por lo tanto, tanto en niños como en mayores, sujetos muy sensibles a la pérdida de agua y hay que controlarlos sí o sí. Y hay que mantener pautas fijas de hidratación. ¿Qué relación hay entre la pérdida de agua y la actividad física? Pues vosotros lo sabéis mejor que yo. Cuando nosotros estamos en reposo, y aquí tenéis unas tablas que os indican en la parte de vuestra izquierda, el movimiento de agua en reposo en diferentes tejidos, diferente procedencia,
y a la derecha de vuestra pantalla el ejercicio cuando es prolongado. Como veis, en reposo, el 15% de pérdida de agua viene de la piel, el 15% de la respiración, el 5% del sudor, pues porque vosotros no eleváis la temperatura corporal que hay que disipar, que hay que reenfriar. La principal pérdida de agua en reposo viene de la orina, un 60%. En cambio, durante el ejercicio prolongado, el único medio fisiológico para controlar adecuadamente el calor que produce nuestro mecanismo, nuestra estructura, nuestro organismo, es la sudoración, no hay otra. Vosotros sabéis el problema, la cuestión entrópica. Pasar de líquido a gas, eso significa aumentar la entropía y perder calor. Esto es lo que hacemos por sudoración. Echamos agua al exterior, enfriamos y transpiramos. Y esa agua se va al ambiente. Eso significa perder calor. A la práctica, como veis, el 90%, casi el 91% de la procedencia de agua, del agua que se elimina, viene de la sudoración. Sin eso, no aguantaríamos correr ni hacer ejercicio. Eso es lo que determina la pérdida de agua principal, de dónde viene y la que hay que compensar. ¿Cuántos litros se pierde por actividad física? Por aproximadamente se pierde 1 litro por cada 1000 calorías que nosotros dediquemos a esa actividad. Por lo tanto, tenemos claro, si nosotros sabemos que tantas calorías consumimos en reposo y tantas incrementamos cuando hacemos ejercicio, según el ejercicio, frecuencia, duración, intensidad, pues por cada 1000, 1 litro que debemos añadir. Obviamente, ese litro que perdemos variará en función de la temperatura ambiental. No es lo mismo hacer actividad física en invierno que en verano, lógicamente, pues porque nuestra equiparación con el ambiente cada vez nos parecemos mal al ambiente y perdemos menos agua por vía radiante, y habrá que incrementar la pérdida por vía sudoración para mantener nuestra temperatura corporal dentro de los límites con los cuales entendemos la vida, esos 37 grados de superficie externa más o menos controlables, ¿de acuerdo? Como veis, todo sigue una pérdida exponencial, donde a mayor intensidad más requerimiento de agua y a mayor temperatura ambiental más requerimiento. Como veis, a 10 grados de temperatura ambiental prácticamente están muy similares las curvas, dependiendo de la intensidad, pero cuando ya vamos a los 35 grados al ambiente, dentro de nada, en julio, junio, etcétera, pues ahí ya divergen muchísimo de lo que es una pérdida de agua en ambiente caluroso, de una pérdida de agua a nivel trabajo intensivo o trabajo sedentario. Aquí tenemos un poquillo unos datos de pérdida de ingesta de agua aconsejable. Esto es un estudio que se hizo en Estados Unidos, el NAES 3, que es un estudio nacional y método de Estados Unidos, y nos decía que en hombres y mujeres de entre 31 y 50 años, cuando no tenían actividad se recomendaba aproximadamente unos 3,5 litros de líquido al día, en la forma que sea, en mujeres algo menos, y cuando esa actividad se iba incrementando, se incrementaba proporcionalmente. Como veis, cuando se hace actividad física por encima de 5 veces a la semana, en general, se aumenta prácticamente un 30% las necesidades hídricas. ¿Qué consecuencias tiene la deshidratación en deportistas cuando hacen actividad física? En cualquiera sea persona, cuando te deshidratas hay unos cambios que pueden llevar a la patología e incluso a la muerte. Cuando esa actividad la hacemos en actividad física, todavía es incluso más acelerada. Podemos perder, como veis, en casos de deshidratación grave, podemos perder por encima del 5% del peso corporal. Si vosotros os fijáis cuando un deportista, por ejemplo, pues mi compatriota Nadal, cuando juega tenis, y lo veis allí, que van pariendo su descanso entre los diferentes sets, pues tienen su aguilla, ¿no? Y tienen su técnica, como si os fijáis un poquillo, tienen 2 botellas ese hombre ahí, una botella con agua y otra con líquido isotónico, bebida isotónica, ¿de acuerdo? Las tiene marcadas él, y sigue una pauta. A un descanso, entre juegos, toma una botella, la que sea, y le da un cuarto de vuelta, para acordarse. Al siguiente descanso, toma de la otra, porque ha perdido iones, y da otro cuarto de vuelta, pero solo un sorbo. Y entonces así no tiene ninguna carga de líquido excesiva en el estómago y puede moverse. Pero al mismo tiempo va reponiendo progresivamente todo lo que va perdiendo. Problemas importantes de no estar bien hidratado. Y esto es importante. Sin ni rendimiento deportivo ni salud. Si esta persona está deshidratada, se producirá un desequilibrio hidroelectrolítico importante. ¿Qué significa eso? Si los iones están descontrolados, si los líquidos están descontrolados, hay una descoordinación motora brutal que puede llegar incluso a la parálisis cardiorrespiratoria.
Esos son cuando llega ese corredor de maratón tambaleante a la mesa y a la meta y ¡bum! Y no le da pájaro, no, queda ahí frito. Incrementa de forma abismal la temperatura corporal, con lo cual no se controla y tienes un golpe de calor, o un síncope por calor. La función cardiovascular está alterada. Hay poco líquido, se produce taquicardia, porque hay que impulsar la sangre para que lleguen las células y oxigenar la espera y menos líquido. Eso significa que aumenta la tensión, eso significa que se disminuye el retorno venoso, eso significa que se aumenta la hipertrofia ventricular izquierda, eso significa que habrá un neumotórax, eso significa que habrá una parada cardiorrespiratoria. Y finalmente, pues si te faltaba poco, tienes falta de concentración. O sea, cuando vais a un examen y estáis un poco alelos así, es que no había bebido suficiente. Entonces antes del examen bien bebiditos de agua, por supuesto. ¿De acuerdo? La pérdida de elementos cognitivos va ligada siempre a la deshidratación. Entonces no rindes, no necesitas a la pelotita o lo que haga falta. ¿Cómo podemos evaluar el estado de hidratación? De varias formas. Una muy elemental, el color de la orina. Os habéis levantado después de dormir para venir a clase hoy. ¿De qué color era vuestra orina? ¿Y cuál es el color de esa orina después de comer? Hay diferencias, ¿verdad? Por lo tanto, aquí tenéis un elemento, una cuestión elemental, un espectrograma fácil solo de visu, y vuestra orina después de comer puede estar en torno aquí, y cuando os levantáis puede estar en torno aquí. Eso os indica que habéis perdido agua mientras respirabais por la noche, a veces con la boca abierta o no, y esa orina, esa agua hay que reponerla. De aquí tenemos que la orina está concentrada. Una cosa muy simple. Lo podemos medir por pliegues cutáneos, lo cual nos indicará mayor o menor sequedad. Lo puedes medir por bioimpedancia eléctrica. Lo puedes medir por indicadores plasmáticos. Lo puedes medir por indicadores de la orina. Indicadores bioquímicos, sencillamente. Volumen, pH, densidad, lo que queráis. Lo puedes hacer por técnicas de dilución isotópica. Por cambios en el peso corporal. Esto es típico. Un deportista, mi colega Nadal que antes decíamos, después de cada partido puede perder 3, 4, 5 kilos. Eso es un partido sencillito. Cuando ya llevamos a los 7 juegos, algo más. Pues es importante hidratarse durante el ejercicio. Muy importante. Esto Miguel seguro que lo explicará mucho mejor que yo. Pautas de entrenamiento y además pautas de nutrición y además pautas de hidratación. Para correr un buen maratón, para correr una carrera larga, me refiero, no una carrera de velocidad, una carrera larga, hay que llegar bien hidratado e ir rehidratándose progresivamente durante la carrera. Sin eso no acabaréis bien, ni vais a rendir. Para medir para saber vuestro déficit de líquido en ese momento, hay una cosa muy fácil. Es esta ecuación que tenéis aquí. El déficit de líquido será igual al agua corporal total deseada en litros menos el agua corporal total actual en litros. ¿Y cómo lo sé yo eso? Por haciéndoos un simple análisis de sangre. Fijaos, el sodio que contenéis en el suero, disuelto porque es un ión, está disuelto en el suero de la sangre, dividido por 140, que es la concentración mínima deseable, media deseable, por el peso corporal en kilos multiplicado por 0,5 menos el peso corporal total en kilos por 0,5. Ejemplo, una persona que pesa 50 kilos mide, su sodio sería 154 miligramos el litro. Ya os digo que es hipernatremia, esto está por encima de los niveles. El límite máximo total sería en torno a 145, estaría por encima. Por 154 por 140, dividido por 140, que sería el recomendable, por 50 por 0,5, menos 50 por 0,5 sería en total 2,5 litros. 2,5 litros, cuando nuestro volumen debería ser algo más, ¿de acuerdo? Esta persona está deshidratada, tendría que incrementarse. Una cosa muy simple para saberlo, un simple análisis de sangre, un simple ionograma, os da una información brutal sobre vuestro estado de hidratación adecuado. ¿Qué hay que hacer para hidratarse bien de cara a la actividad física? Primero, llegar bien hidratado a la competición. Competición puede ser cualquier entrenamiento, salir los domingos a correr, a ir con bicicleta, lo que haga falta. Bien hidratado, sin sensación de sed, ni boca seca. Bien hidratado, bebiendo adecuadamente. Segundo, evitar la sensación de sed durante la competición. Pues lleváis esa botellica y cada tanto, y eso lo pautaréis vosotros mismos con vuestro propio esfuerzo, observándoos un poco, y si tenéis un coaching o un entrenador encima mejor, paulatinamente, ¿cuántos sorbos tenéis que tomar cada tantos metros? O cada tanto tiempo. Utilizar una ropa transpirable y
ir cambiándosela. ¿Por qué? Porque esa ropa se empapará con sudor, llegará al equilibrio y no seguiréis modificando. Con lo cual hay que ir cambiándosela para ir siguiendo transpirando e ir controlando el calor que nuestro cuerpo va produciendo. Y si os fijáis, volviendo a mi colega Nadal, cada tanto se cambia la camiseta. Dice, qué chulo, ¿no? Qué presumido ahí en Roland Garros cambiando la camiseta. Pues no, es por esto. Porque se sigue produciendo la transpiración, que llegará al equilibrio, empapará la camiseta, te la cambias y vuelves a empezar. Pero sigue hidratándote. Nueva agua, nueva transpiración, nuevo control de temperatura. Por cada kilo de peso que hayáis perdido durante una carrera, hay que beber 1,5 litros de agua. Agua, bebida isotónica, etc. El gin tonic para otro día. Y muy importante, esa bebida que sea, si es posible, un poquillo más fría de vuestra temperatura. Una temperatura baja de la bebida siempre acelera el vaciamiento gástrico. Quiere decir que pasa muy rápidamente al intestino y por tanto muy rápidamente se absorberá y muy rápidamente pasará a la sangre y muy rápidamente será reutilizable para vuestro control térmico. ¿De acuerdo? Lo ideal sería entre 8 y 13 grados, más o menos. Luego haced lo que podáis. ¿De acuerdo? Pero no vais a llevar una nevera colgada, ¿verdad? Eso es un poco la película. Pues se puede hacer un termo, en fin, hay muchos elementos. Vamos a prevenir la deshidratación durante la actividad física. Primero, vamos a entrenar, correr, actividad, competición, etcétera, si es posible, en las horas menos calurosas del día. Y evitar la larga duración, excepto aspectos muy concretos. Es decir, ir pautando los descansos, las recuperaciones, etcétera. Utilizar ropa blanca e ir cambiándose la ropa mojada. La blanca, ¿por qué? Porque repele las radiaciones, con lo cual no acumula radiación y no incrementas además a tu producción de calor. Si es posible, una gorra, sobre todo para los que tenemos frente despejada, es más útil, porque al fin y al cabo pues evitas es la zona de tu organismo que más cercano está a la radiación solar y por lo tanto menos te vas cargando de calor. Protegerse de la radiación solar. Hay quien utilizaría filtros, pero esos filtros tienen que permitirte el intercambio de la transpiración, que no sean tan opacos que no permitan la transpiración. Hay de todo en el mercado que permite esa evaporación. Y finalmente, y muy importante, pautar la toma continuada de líquidos durante la actividad física. Por lo tanto, como veis, hay 3 elementos importantísimos. 1, llegar bien hidratados. 2, pautar la hidratación durante la actividad física, y ahí cada uno se conoce a sí mismo, sabrá lo que necesita. Cuántos metros recorre, cuánto tiempo necesita, cada cuánto hay que ir reponiéndolo, etc. Y finalmente recuperar tras la actividad física muy rápidamente, y si es posible al acabar el ejercicio, antes de tomar primero recuperar el líquido. Ese litro y medio de agua o de líquido por cada kilo que uno pierde. Y ir tomándolo a medida que tu cuerpo te lo permite. Además, como durante la carrera, cuando acabas el ejercicio, tu cuerpo no te admite muchas veces alimentos sólidos, tomar líquidos es mucho más fácil, mucho más deseable, mucho más palatable, mucho más apetecible. Entonces es muy fácil rehidratarse. Y además se produce una rehidratación de forma exponencial. Tu cuerpo está ávido, pero cuando has acabado, lógicamente, pues más rápidamente recuperas aquello que perdiste. ¿Cuánto líquido? ¿Qué volumen? Antes del ejercicio. Entre las 1 a 2 horas antes de hacer ese ejercicio, habrá que tomar entre 400 y 600 mililitros de líquido. Durante el ejercicio, y aquí dependerá de cada uno y del tipo de ejercicio, pero en general, digamos una pauta general que se puede después concretar en cada caso particular, cada 10-15 minutos entre 90 y 180 mililitros, depende de la intensidad, duración del ejercicio, etc. O bien, si no podéis cada 10-15, cada 20 minutos aproximadamente entre 150 y 250. Como veis, muchas veces es un sorbo, o medio vaso, o un vaso. ¿De acuerdo? Después, al acabar el ejercicio, rehidratarse enseguida, al acabar, enseguida que puedas. 2, calculemos el agua perdida y aportemos el 150%, teniendo en cuenta lo que perderéis por vía urinaria y lo que perderéis por transpiración y por respiración. Si es posible que esa bebida contenga sodio. ¿Cuándo? Bebidas isotónicas. Cuando el ejercicio tenga una duración superior a 45 minutos. Vamos a ver, si hacéis una carrera de 100 metros lisos, no hace falta que tengáis bebida isotónica. No habréis tenido tiempo de perder iones.
Si hacéis una media maratón, sí. Esta es la idea. ¿Y por qué con sodio? Porque el sodio, además, por efecto osmótico, facilitará la retención de líquido. ¿De acuerdo? Y además, también esa bebida isotónica, que como si leéis un poquillo, os molestáis y leéis la etiquetilla de ese Gatorade, Powerade, Aquarius, Isostar, lo que sea, veis que además tiene glúcidos, carbohidratos. Son carbohidratos muchas veces de acción rápida, simples. Y os permitirá que rápidamente, de forma exponencial, al acabar la carrera, repondréis ese glucógeno que habéis perdido por efecto obvio del gasto energético. Por lo tanto, esa bebida, además de iones y líquido, os aportará la glucosa o el azúcar simple correspondiente para recuperar ese glucógeno. ¿De acuerdo? Pautas muy elementales. ¿Y con o sin? ¿Qué os parece? Después, al acabar la carrera, ¿con o sin? ¿Agua de Vichy o Solán de Cabras? Digo Solán por decir Lanjarón, Fombella, lo que hay. Evidentemente sin. Porque el con os produce un cambio en el pH de los líquidos corporales, tiende a alcalinizarlo y además te produce un enmascaramiento del gusto y además te produce un incremento de carbónico a bicarbonato y además os produce una hinchazón a nivel gástrico. Por lo tanto, al acabar el ejercicio, siempre antes, durante y después, siempre sin gas. Tipos de aguas. Mineral natural, la que sale del manantial de forma natural. De manantial, como la anterior, pero menos minerales. Entonces ya dependerá un poco de la época del año. Mi recomendación, durante el invierno perdéis pocos iones. Por lo tanto, el agua puede ser más débil, con pocos iones. Durante el verano perderéis muchos iones. Deberá ser más rica en iones. Menos débil, digámoslo así. Agua potable, cualquiera. Refrescos de agua. Estos que además de agua llevan química para dar saborcillo. No hace falta. Hombre, si odiáis ya el agua, pues ponerle un desmascarante. Y aquí estarían estos refrescos de agua que dicen. Aquí tenéis diferentes tipos de agua que vamos a pasar de ella porque dependerá de los tipos. Sulfatada, clorurada, magnesia. Pero estos más bien tienen otros elementos. No se utilizan durante la carrera. Y finalmente, ya para acabar, bebidas isotónicas. Las bebidas isotónicas en general, que como hemos dicho, siempre son recomendables cuando el ejercicio supera los 45 minutos de duración. Ejercicios muy cortos, lanzar jabalina, lanzar un peso, el disco, una carrera de velocidad, chicos, no vale la pena. No vale la pena, no tenéis tiempo. En cambio, sí, cuando el ejercicio es largo, es más largo, ¿de acuerdo? Y siempre dependerá de la intensidad, frecuencia, duración, las series, todas esas cosas. Las bebidas isotónicas, ¿qué se recomienda? Entre 15 y 25 milimoles litro, o sea, de 40 a 60 miligramos por 100 mililitros de sodio, para compensar esa pérdida de iones por la transpiración. Los carbohidratos, importante que lo miréis, entre 4 y 10%, entre 4 y 10% de carbohidratos simples, para replecionar rápidamente el glucógeno que se está perdiendo. Y eso es importante hacerlo al acabar. Si hay más de un 10% de azúcares, eso provocará un retraso en el vaciamiento gástrico. Y un retraso en el vaciamiento gástrico significa que tardará más en llegar al intestino y tardará más en llegar a vuestra sangre. Por tanto, no conviene y además os provocará alteraciones digestivas. Por lo tanto, mejor que esté por debajo del 10%. Que a veces los azúcares pueden ser glucosa, pueden ser fructosa. Es muy importante que la fructosa no sea muy elevada. Gran cantidad de fructosa en esas bebidas produce alteraciones intestinales. Entonces, perderéis más agua por vía fecal. No conviene. ¿De acuerdo? Lo ideal es que esté entre el 6 y 8%. Entonces, hace que esas bebidas sean más gustosas, más palatables. Aquí te pongo unos ejemplos. Aquarius, Gatorade y Isostar. He puesto estos tres por poner algunos. Si os fijáis, por 100 mililitros, ojo, medio vaso. En energía, más o menos lo mismo. Unos 30, 24, 28, o sea, no cambia mucho energía, calorías por 100 mililitros de esas bebidas. ¿Esa energía de dónde viene? Pues de esos carbohidratos, ¿de acuerdo? Simples. Agua que contiene, como veis, un 90% de agua aproximadamente. No hay mucha diferencia. La rehidratación acompañada de algo más. Carbohidratos, en torno al 7, no llega al 8%, está entre ese 6, 8, que antes veíamos que hace que sean más palatables y que no llegue al 10, que nos provocaría problemas. El sodio. Hay unas con más sodio, otras con menos sodio. El Aquarius tiene 24 miligramos de sodio, el Isostar tiene 70. El
quizás sería demasiado salado respecto al anterior. Por lo tanto, lo más recomendable sería que estuviera entre los 40 y 60 miligramos. ¿De acuerdo? Bueno, a este aspecto, Gatorade, Aquarius un poco, etcétera. Y finalmente el potasio, pues tendría que compensar otros iones. Como veis, el más pobre en potasio es el Aquarius y el más rico el Isostar. Por lo tanto, puestos que el sabor de una bebida respecto a otra podrá cambiar perfectamente. A partir de aquí, ya cada maestrillo pues aplica su librillo, lo que él necesita. ¿De acuerdo? Pues ahí tenéis un poquillo, un paseo por la hidratación. Para acabar, muy telegráficamente, consejos básicos para hidrataros en el deporte, en la actividad física. Empezar a beber agua 2 horas antes de cualquier actividad deportiva. Ya lo hemos comentado. Efectuar pausas cada 20 minutos para beber pequeñas cantidades de agua. A veces veis que en las maratones, media maratones, ponen unas mesicas, ¿verdad? Y ahí hay esponjas mojadas en agua, hay botellicas, que esa gente va corriendo, agarra una, baja un poco el ritmo, le da 2 o 3 sorbos, la tira y sigue corriendo. Dice, qué guarro, la tira al suelo, ¿no? Bueno, vale. Pero se rehidrata a plazos, ¿no? Va por ahí. Recupera los líquidos que has perdido bebiendo agua inmediatamente al acabar la actividad física. Ya lo hemos visto. Combinar el agua con bebidas isotónicas en función de la duración y la actividad. Tomar fruta después del ejercicio físico, porque también tiene agua y también tiene iones y también tiene glúcidos. Y cuidado con niños y ancianos. La hidratación es importante, porque así como vosotros notáis que tenéis sed, niños y ancianos no lo notan. Hay que beber. Abuelo o abuela, beba usted agua. Es que no tengo sed, es igual, beba. Hay que pautarles y obligarles a beber. Ellos tienen varios platos, el primero, el segundo, el tercero, el postre, los medicamentos y el agua. Y tanto se pauta el medicamento como se pauta el agua. Y los niños lo mismo, se ponen a jugar y se olvidan que tienen que beber. Entonces, esas pájaras que les dan muchas veces. Las muertes súbitas se podrían evitar. La hidratación es imprescindible. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso ha sido un poco un paseillo por hidratación y actividad física y deportiva. Gracias. Muchísimas gracias. Me ha parecido muy interesante. Algunas cosas las sabemos y otras pasamos por encima. Vamos a pasar al turno de preguntas. Mientras los asistentes formulan las preguntas y el personal de protocolo les acerca los micrófonos, yo quería preguntarle, porque ha hablado de las bebidas isotónicas y realmente está muy extendido el uso en cualquier franja de edad y no necesariamente después de la práctica deportiva, incluso ante problemas digestivos como gastroenteritis o diarreas. ¿El uso de estas bebidas estaría indicado en estos casos? Muchas gracias. Muy buena pregunta. Y yo creo que una bebida isotónica siempre está indicada una bebida isotónica siempre está indicada en GEAS, en la gastroenteritis aguda, ¿no? Pues porque pierdes agua, no se oye. ¿Te has regulado el sonotone? No, ¿verdad? No, sí. Te decía que el uso de la bebida isotónica siempre está recomendada en una GEA, siempre, en una gastroenteritis aguda, porque has perdido agua. La diarrea es una pérdida masiva de agua, porque recuperas iones y porque recuperas azúcar, con lo cual, después de una diarrea, de un problema de depresión masiva, además de perder agua, como no tienes energía porque tus nutrientes no se han absorbido, porque los has eliminado, o no has llegado a incorporarlos, entonces lo que se produce se acelera lo que sería la beta-oxidación de los ácidos grasos. La beta-oxidación de los ácidos grasos, de tus reservas lipídicas, te supone la creación de cuerpos cetónicos. Y la creación de cuerpos cetónicos te supone una acidificación del medio. Es cuando esa persona que entra en coma hipoglucémico, en coma diabético, entonces huele a acetona. ¿De acuerdo? Que es un problema serio. Y bueno, entonces le estás dando unos niveles de azúcares
que evitarán que de alguna forma recuperamos la energía que estamos, o los elementos energéticos que estamos perdiendo. Y otro ejemplo, en lugar de muchas veces, y esto la receta de la abuela, que en lugar de bebidas isotónicas, antes no había bebidas isotónicas, ¿qué te hacían? Por un zumito de manzana, ¿verdad? ¿Por qué? Por efecto astringente de los taninos de la manzana sobre la mucosa intestinal que está, digamos, perjudicada, atacada o irritada, y le da una calma y además aquieta lo que es la respuesta motora refleja, que es lo que produce la diarrea, y además no tiene azúcares que nos reincorpora energéticamente con lo cual una bebida isotónica durante una GEA perfectamente, totalmente. Lo que pasa es que luego se hace un abuso de las isotónicas. A ver, incluso hay un anuncio en la tele desde hace poco que dice, bueno, voy para allá y hay que cambiar los prejuicios y los posjuicios. ¿No habéis oído eso? Que hay prejuicios y posjuicios. Y se han inventado el posjuicio que no existe en el diccionario de la Real Academia Española, no existe. Se lo ha inventado una empresa que tiene la bebida de color rojo y comercializa acuarios. Y entonces ahí dice, pues para tomarse una copa, pues tomar un acuarios. Bueno, es menos malo que otro que tiene más azúcares. Ya está. Me explico, ¿no? Pero es decir que como bebida corriente no es necesario, la mejor bebida es el agua. Se puede compaginar con vino y con cerveza, porque eso es dentro de nuestra forma de entender la alimentación, una bebida de tipo social, y no excesiva, sino moderada. Pero también el agua para reponer pérdidas físicas, pérdidas por actividad física, el agua es la mejor, excepto cuando la duración es importante, porque hemos perdido algo más. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta por parte de los asistentes? ¿No? Alabamos a Dios. Gracias. Dime. Perdona, Miguel, sí. Enhorabuena. La verdad es que desde el aspecto de la nutrición deportiva, la hidratación quizás sea lo más importante, y para tener bien entrenado a un deportista, o se tienen claros estos conceptos o jamás se va a poder tener bien entrenado ese deportista o optimizado en su rendimiento. Con respecto a lo que has comentado de los diferentes métodos para comprobar el correcto estado de hidratación del deportista, me ha resultado curioso cuando has hablado de que efectivamente hay una variación de peso importante pre-entrenamiento y post-entrenamiento, o pre-competición y post-competición. De hecho, hemos llegado a tener casos reales, y esto me ha ocurrido con uno de los grandes míster con los que he trabajado, con Joaquín Caparrós, que siempre me obligaba a pesar antes y después de la competición. No precisamente por una situación de hidratación. Ellos pensaban que era por una cuestión de alimentarse. O sea, he entrenado, he competido y he adelgazado. Y entonces tengo que volver a comer, ¿no? De hecho, se nos han dado casos del central titular del equipo de perder peso en un partido. O sea, estamos hablando de 45 minutos, un descanso para recuperar, que se supone que ha recuperado, y otros 45 minutos, y pérdidas de más de 4 kilos en una persona, ya digo, central, igual una persona pesada, 1,80, 1,90, y la bajada de peso es significativa. Y en el deporte profesional relacionan esa bajada de peso con una necesidad de alimento, o sea que todavía estamos provocando quizá un mayor problema, porque pensamos que lo que estamos perdiendo es grasa, es tejido muscular y que tenemos que comer, ¿no? Porque hemos perdido 4 kilos, cuando realmente lo que está ocurriendo es lo que tú comentabas, una pérdida de agua, ¿no? Bien, sí me gustaría preguntarte, y creo interesante conocer tu opinión sobre la hidratación, y que lo acabas de comentar, y bebidas como la cerveza. ¿Qué opinas sobre la hidratación del deportista con este tipo de bebidas? Nada más, con esto te agradezco mucho la ponencia, muy interesante. Muchas gracias, Miguel. Para el que no lo conocéis, el doctor Miguel Mariscal es profesor titular de nutrición de la Universidad de Granada y además es un gran experto en nutrición deportiva. Yo hace muchos años que lo conozco y que disfruto de su amistad,
y de su conocimiento, y aprendo cada día de él. Y os cuento que él fue hasta hace poco coaching nutricional del Granada Club de Fútbol. Cuando Granada estaba en primera, cuando él se fue del Granada, el Granada bajó en picado. La importancia que tiene nutrir bien. Y de eso es una nutrición, y tú lo sabes mejor que yo, porque un día visitamos nos enseñaste tus instalaciones, la caña que les dabas para que bebieran. Eso y lo que ha dicho Miguel es importantísimo. La pérdida de peso ligada a la pérdida de agua es, vamos, elemental. Cuando uno se pone a dieta, se pone muy contento, porque los primeros 3 meses pierde montones de kilos. Y dice, ¡joy, qué bien me va! Y luego se para. ¿Qué he perdido? Glucógeno y agua. Las dietas milagro no sirven nada más que para eso. Pérdida de agua y glucógeno. Y luego viene lo difícil. Entonces el deportista no es consciente de la necesidad de beber. No es consciente. No solo el profesional, sino incluso, os voy a decir, yo he trabajado, y tú lo sabes, con deportistas de preélite, con adolescentes, y no beben. No beben. Después de una sesión de 4 y 8 horas, no beben. ¿Sabes lo que hacen al final? Se toman un bio. Joder, pero el bio es otra cosa. Es un yogur con más pichitos. Pero eso no es una vida de rehidratación. Y eso es terrible. Terrible. O sea, la hidratación es elemental. Sin eso, no funcionas. Y no hay más. Ni corres, ni ganas, ni marcas goles, ni nada. Lo que decías de los centrales. ¿Sabéis lo que corre mira, un Iniesta que acaba de jubilar hace poco, perdóname, del Barcelona y dentro de la selección, y ahora se va a tierras exóticas y tal? ¿Sabéis lo que corre un medio? ¿Qué corre un medio? ¿Sabéis? ¿Cuántos kilómetros corre un futbolista profesional a lo largo de un partido? ¿Cuál es el que corre más y el que corre menos? ¿Qué os parece? El que corre menos el portero. Hasta ahí llegamos. ¿Y el que corre más? ¿Cristiano Ronaldo? ¿Qué va? Eso es una bailarina, hombre. Eso se corre 3 kilómetros. 3 como mucho. 3 kilómetros corre. 4. No corren más. Messi, un poquito más porque baja a defender y eso. Se nota que soy culé, ¿verdad? El que corre más es el medio. Iniesta, Xavi, Busquets, lo que sea. 10 kilómetros y medio. 10 y medio en un partido de fútbol. Entonces, ¿qué perderá? Ese perderá mucho más peso que el resto. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, hay que rehidratarse sí o sí. Imprescindible. La pregunta que decías de la cerveza. Hay por ahí una campaña de una fundación ligada a una bebida espirituosa que se llama cerveza, que dice que después del ejercicio, e incluso hay algunos profesionales que recomiendan tomarla después del ejercicio. A ver, después del ejercicio, primero, rehidratarse, con lo que tengamos. ¿Mejor el agua que la cerveza? Por supuestísimo. ¿Por qué? A ver, vosotros habéis salido de marcha. De vez en cuando habéis bebido. Ya sé que no lo bebéis moderadamente, de forma razonable, nunca os emborracháis, lo sé. Pero ¿qué os ocurre cuando bebéis alcohol, digamos, a partir de la 4ª copa? Aparte de que veis el cielo de otra forma, o más cercano, ¿qué os pasa? ¿Cuál es la zona del bar o de la discoteca que más se frecuenta? El baño. ¿Y por qué? Porque el alcohol deshidrata y el alcohol incrementa la pérdida urinaria. ¿De acuerdo? Por tanto, inhibe la recuperación renal por el tubo renal del agua. Por tanto, aconsejable cualquier bebida que no sea alcohólica. Que al acabar esto y te has tranquilizado, te han dado el masaje, has cenado y tomas una cerveza para relajarte, bien, una y pequeñica. Pero mejor, los deportistas no se recomienda que tomen alcohol por todo este motivo, porque descontrolan todo su metabolismo y todo su equilibrio hídrico. ¿De acuerdo? Creo que va por ahí la cuestión. Esa es mi opinión y creo que la compartimos, a pesar de todo lo que se diga por ahí. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, allí.
era para preguntarte qué opinas de la gente que le echa azúcar al agua para realizar actividades deportivas, ya sea durante el ejercicio o después. La gente que le echa azúcar al agua como bebida isotónica casera, digámoslo así. Sí. Yo recomendaría que no lo hiciera. Primero porque no conoce las medidas y porque se puede pasar de frenada, digámoslo así. Casi te recomendaría mejor. Para las bebidas deportivas, lo mejor, y esto creo que con Charo lo hemos comentado muchas veces, las bebidas isotónicas que uno se autoprepara, nunca o te quedas corto o te pasas. Hay que tener mucha mano. Entonces, lo mejor, una isotónica, que ya viene medida. Te tomas lo que hay allí, sí o sí. Hombre, a nivel económico, pues bueno, te lo puedes medir, pero hay que estar muy seguro de lo que estás echando, sencillamente. Y por supuesto, siempre eso al final, para recuperarte lo que has perdido. Previamente, dieta equilibrada, razonable, adecuada y agua, antes de. Después, depende de la duración, depende de la intensidad, depende de la frecuencia, tú haces la isotónica que tú necesites, si la necesitas. No sé si te he respondido. Gracias. A vosotros, muchas gracias.